Ya, pues grabemos. Ahí sí. Más que tengo el material de ciencia y centrarme en física, que es la materia que más me cuesta. Sí, también es una opción, pues. También es la opción de concentrarse solo en física. ¿No? Bueno, ahí el profe, yo hablé con el profe de física el otro día, me dijo que quizás sea bueno recuperar un día que ustedes o que tú puedas. Yo le dije que él les diera, pucha, a veces lo mejor para recuperar, porque este año no me ha atrasado, pero en otro año me ha pasado, se me cortaba el internet, se me cortaba la luz, por ejemplo, en pandemia. eh, los sábados. Quizás el sábado puedas, ¿ya? O otro día en el que puedan llegar a consenso. No necesariamente tiene que ser en la tarde. Quizás también él puede y tú puedes en la mañana. Ahí no sé por cómo anden los tiempos de ambos, ¿ya? Pero para que puedan recuperar las clases de física, ¿ya? Pero en realidad fue porque el profe le... ¿Qué fue lo que me contó que le había pasado? Creo que se había quedado... Como que onda perdió el teléfono y estuvo desconectado durante todo el día, como que lo vino a recuperar recién a final del día, una cosa así, tarde. ¿Ya? Pero sí me dijo que, que te va a recuperar la clase física. Ya, así que ahí es cuestión de que, como te digo, se pongan de acuerdo nomás. Ya, pues veamos procesos y funciones vitales. Aquí ya cambiamos de célula y nos metemos a lo poco que se podría preguntar de un sistema. ¿Ya? El sistema inmune sí, que es como el único que queda, y este es un vestigio del sistema endocrino en realidad. ¿Ya? O del sistema reproductor, aunque nunca se preguntó desde el punto de vista anatómico, y hay que hacer esa aclaración al tiro. ¿Ya? A ver, la semana pasada vimos meiosis, ¿ya? Y vimos algo de la gametogénesis. La gametogénesis es el proceso que produce los espermatozoides que salen ahí y los ovocitos, gametos masculinos y gametos femeninos, ¿ya? Ambas son células haploides y que cuando se juntan restablecen la diploidía de la especie, que eso lo ha mencionado el DEMRE muchas veces, por eso es que lo vuelvo a repetir, ¿ya? Recordar que el espermatozoide hace una etapa adicional, que es la espermiohistogénesis, ¿ya? Y el ovocito se queda en estado de ovocito 2 y solo se transforma en el gameto final, que es el óvulo, ¿ya? Cuando ocurre la fecundación. Si no hay fecundación, ese ovocito se muere y se menstrua, que de hecho ahí ya no estamos metiendo en el tema de hoy. ¿Ya? La clase de hoy camina o avanza por una línea muy delgada entre lo que no entra y lo que entra. Y ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? De hecho, creo que lo dejé o no. Sí, lo dejé, perfecto. De hecho, hay una parte del PPT, ya hay una lámina, de donde dejé algo que no entra, precisamente para que veas que eso no entra. Y si te encuentras con un ejercicio en un facsímil de EMRE oficial antiguo, te lo saltes, porque eso, vuelvo a repetir, es parte del sistema endocrino. El sistema endocrino lo sacaron. De hecho, a mí me pareció muy extraño cuando se publicó el primer temario PAES y voy buscando sistema endocrino, no aparecía en ninguna parte, ¿ya? Y entraba esto, donde esto se basaba en lo que se veía en sistema endocrino. Entonces, como súper, o era en ese momento súper ambiguo, ¿ya? Porque vuelvo a repetir, se camina sobre una línea que es súper delgada. El ciclo sexual femenino se ve más que nada desde el punto de vista fisiológico, ya nunca anatómico, pero sí desde el punto de vista fisiológico, el cómo funciona, pero nunca mencionando hormonas. O sea, las hormonas se las pueden mencionar, a lo más les pueden asociar una función, ¿ya? Pero nunca el cómo se regula esa hormona, ¿ya? Porque eso sí que ya sería una función endocrina y eso ya no se pregunta, ¿ya? Y quedó comprobado con la PAES del año pasado que efectivamente el DEMRE cumplió eso, ¿ya? Y hubo dos ejercicios, el de común y el de electivo, y en común efectivamente se cumplió de que se habló del ciclo sexual femenino como tal, nada que hormona, que regulación endocrina, no, nada. Así que eso sí que ahí que el DEMRE fue fue cumplidor, por así decirlo. ¿Ya? Ya, bueno, ¿en qué fase de la meiosis 2 se encuentra el ovocito 2? En la meiosis 2 está detenido en la metafase 2. Ya para ser más específico, puros 2. La segunda etapa de la segunda meiosis, el ovocito 2 está detenido. Ya, ovocito 2 está detenido en metafase 2 de la meiosis 2. ¿Ya? Así que ojo con eso. Y el ovocito, antes de salir, en el momento previo a la ovulación, está detenido en las primeras etapas, en la profase 1 de la meiosis 1. Entonces, el ovocito 1, meiosis 1, profase 1, después de haber hecho el crossing over, ¿ya? O recombinación genética. Ya, pues veamos entonces esta cuestión, porque no, nos vamos a concentrar mucho, como te digo, en primero el sistema sexual femenino
no tanto el aparato reproductor, porque las preguntas de anatomía no van, ahí también dejé una lámina de cómo no se hacen las preguntas. ¿Ya? Caracteres sexuales, esto pueden mencionarlo, así que ojo con eso. Rasgos que diferencian fenotípicamente a hombres y mujeres. Eso también se conoce creo que lo vimos cuando vimos evolución. Se habla de dimorfismo sexual. Ya es lo mismo. Las características sexuales están determinadas por un dimorfismo, una diferencia entre hombre y mujer, entre macho y hembra. ¿Ya? Características, perdón, sexuales primarias y secundarias. Y aquí las sexuales secundarias es lo fenotípicamente distinto. ¿Ya? Las características sexuales primarias también son fenotípicamente distintos, pero esencialmente apuntan a las gónadas como tal, ¿ya? La diferencia entre testículo y ovario, y la formación de los gametos, que lógicamente los procesos de formación de gametos son distintos, porque en el aparato reproductor masculino hay una etapa adicional que es la espermistogénesis, y en el femenino no. De hecho, no se termina la meiosis en el femenino. ¿Ya? Y ahí está, ¿qué hormonas participan en el desarrollo de la gona? Y aquí ya es como esos goles del año pasado del Mundial que estaban justo en la línea. Ya, justito, y que eran polémicos. Aquí pasa lo mismo. ¿Ya? Este es un gol de eso. Pero es gol. ¿Ya? ¿Qué hormonas participan en el desarrollo de las gónadas? A ver, las gónadas se desarrollan por las hormonas sexuales, ¿ya? Tanto los testículos como los ovarios. Lo vamos a ver al tiro, ¿ya? O vamos viendo uno por uno, en realidad, para no darle tanto vuelta. Eh, y lógicamente son la testosterona en el aparato reproductor masculino y los estrógenos, ya, porque en realidad el estrógeno no existe, es los estrógenos, son un conjunto de estrógenos, y la progesterona. ¿Ya? Entonces, los estrógenos y la progesterona son las hormonas sexuales femeninas. Y esas son las que me interesan hoy más que la testosterona, porque esas no la van a preguntar. ¿Ya? Características sexuales secundarias, características que se manifiestan en la pubertad y son esas diferencias dimórficas que son propias, ¿ya? Y eso se aplica prácticamente en todos los mamíferos. León es un buen ejemplo, ¿ya? El león macho tiene una diferencia dimórfica con la leona hembra, ¿ya? Y esa sería una característica sexual secundaria. ¿Ya? En nuestro caso lo mismo, ¿ya? Hay características sexuales, bueno, ahí creo que las vamos a resumir al tiro, en ambos casos, ¿ya? Carácter sexual primario, bueno, ahí está en el aparato reproductor femenino, las gónadas son los ovarios y los gametos son los ovocitos, dos en realidad, uno, perdón, no dos, ovocitos, uno. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las niñas desarrollan sus ovocitos durante la gestación, ya para no olvidar eso. Los pavos reales, ya también hay otra característica dimórfica, que es un muy buen ejemplo, porque es visible, pues súper visible. ¿Ya? Y esos serían caracteres sexuales secundarios. ¿Ya? Siempre el dimorfismo con carácter sexual secundario. ¿Ya? Y en el caso del aparato reproductor masculino tenemos gónadas, los testículos. ¿Ya? En otros animales se puede hablar de túbulos seminíferos nomás. En nuestro caso, en el caso de los mamíferos, los túbulos seminíferos están concentrados en un órgano más complejo que es el testículo, ya en una sucesión de cavidades. Bueno, ahí tengo una imagen, después la vamos a ver. ¿Ya? Pero eso en el caso de los mamíferos. ¿Ya? En los otros animalitos, de hecho, no se ven los testículos, se ven los túbulos seminíferos. ¿Ya? Y los gametos son los espermatozoides. Caracteres sexuales secundarios se manifiestan durante la pubertad, producto del aumento de las hormonas sexuales. Me faltó ahí, ¿eh? Estoy viendo acá y capaz que se me haya descuadrado la figura. Y ahí están como las clásicas. ¿Ya? Esto podrían mencionarlo más que preguntarlo en el encabezado de un ejercicio. O sea, sería como muy lógico preguntar cuál es la diferencia entre niños y niñas durante la pubertad cuando se desarrollan ciertos caracteres sexuales secundarios. Alternativa 1, 2 y 3. Y la juego con combinatoria abajo. No, normalmente esas no aparecen. ¿Ya? Sí, bueno, eso puede darse, bueno, torsión testicular, sí, puede darse. Bueno, en el caso masculino es ¿dónde está esto? No, vamos a marcarlo. Esto es nada más que es este. ¿Ya? En el caso de los varones, la musculatura se desarrolla y producto de que la musculatura se desarrolla hay un cambio en el tono de voz, porque las cuerdas vocales son musculares, ¿ya? Es por eso. ¿Ya? Y lógicamente el desarrollo y maduración de los órganos sexuales, ¿ya? Y esto también es producto de las hormonas sexuales, que en este caso del varón va a ser la testosterona. En el caso de las damas, aquí hay claramente dos características primordiales y que son dimórficas: el desarrollo de la glándula mamaria,
¿ya? Pero que eso en realidad es transversal a todos los mamíferos. Esto se aplica para todos los mamíferos. Nosotros que somos mamíferos heredamos eso en resumidas cuentas. ¿Ya? No es que seamos ahí el pináculo de la evolución, no, si esto le pasa a los gatitos, a las gatitas, a los perritos, a las perritas, a las ballenas, al vallenato, a todos. El desarrollo de las glándulas mamarias, ya que eso lógicamente puede variar del mamífero, de un mamífero a otro, en nuestro caso, dos glándulas mamarias, y la acumulación de la grasa en algunas zonas, de hecho las voy a destacar, porque son estas como las más importantes, ¿ya? Esa y esa. Y eso es lo que justificaría que en ciertos mamíferos, no en todos, en nuestro caso no se da, ¿ya? Hay ciertos mamíferos que son más grandes la hembra que el macho, producto de esto, de la acumulación de grasa, particularmente en los cetáceos o algunos mamíferos marinos, ¿ya? Y el desarrollo de la glándula mamaria, que vuelvo a repetir, es visible, es dimorfismo puro, ¿ya? Y el desarrollo y maduración de los órganos sexuales también por la acción de esas hormonas, ya que son los estrógenos y la progesterona. Siempre es bueno hablar del estrógeno, ojo, en plural, ya, los estrógenos, porque están compuestos por un conjunto de 3 hormonas: el estradiol, la estrona y una que nunca me acuerdo, ¿ya? Pero son 3. ¿Ya? Ahora el Denver no especifica cuáles son esas 3. A veces yo me acuerdo que hubo un par de ejercicios hace muchos años que las mencionaba, el estradiol particularmente, pero hay que saber que es un conjunto de estrógenos, ¿ya? Son varias, perdón, hormonas estrogénicas. Así que ahí, ojo con eso, siempre es bueno hablar en plural de los estrógenos. Y eso, bueno, ahí está el datito arriba, que es la sexualidad. No he visto preguntas de sexualidad nunca, pero uno nunca sabe. Ya podría entrar, porque en realidad el concepto de sexualidad aparece en el temario. Era como antiguamente en el temario estaba el microscopio y sus partes. ¿Ya? Nunca lo preguntaron, nunca. Bueno, aquí la sexualidad se da como en ese caso. Se podría preguntar, pero no lo mencionan. Ya, a lo más, no, ni como encabezado, ya, de hecho. Yo me acuerdo que leí que los mamíferos tenemos pezones debido a que en el momento de desarrollar un feto no tiene género biológico. Sí, eso mismo. Entonces, como a la tercera, cuarta semana, el cromosoma Y empieza a expresar sus genes. Y eso induce a, lógicamente, cuando se fecundó ya sabíamos si era niño o niña, pero la expresión se da después. Y en el caso de los pezones pasa lo mismo, ¿ya? Y eso en todos los mamíferos. Si tú buscas cualquier, no sé, pues un perro que es más dócil que el gato, lo colocáis boca arriba, buscáis en el macho, los pezones los vais a encontrar igual, porque veníamos seteados como posibles niñas, ¿ya? El tema es que el cromosoma Y, expresa su información y evita el desarrollo de la glándula mamaria, porque la encuentra innecesaria en realidad, ¿ya? Porque nosotros no vamos a cumplir esa función fisiológica. ¿No tiene género biológico algo relacionado? Sí, eso mismo, no, sí está bien, sí está bien. Y de hecho, los testículos, ¿ya? Nosotros lo mismo, venimos con ovarios. El cromosoma Y empieza a expresar su información y los ovarios bajan, se juntan y bajan y forman los testículos, ¿ya? Muy simple. Claro, justamente. Y en algunos mamíferos, y de hecho puede pasar en nuestro caso, que no bajen los dos, ¿ya? Baje uno solo y otro se queda adentro. Y ese testículo no funciona, ¿ya? De hecho, el alza de temperatura lo mató durante la gestación. Lo ideal es sacarlo, ¿ya? Porque podría generar un tumor, un tejido necrótico, una infección. Entonces, lo ideal es sacarlo. En los animalitos, hay animalitos que también les pasa. Yo me acuerdo que hace años atrás tuve un gatito que tenía un puro testículo, ¿ya? Y ahí fue cuando me lo explicó el veterinario y dijo que efectivamente eso podría generar un tumor o un tejido necrótico, ¿ya? Y es porque el testículo arriba, dentro del cuerpo, no tiene la diferencia de temperatura para producir espermatozoides. Entonces lo mató la temperatura. Y al matarlo la temperatura, ese testículo podría generar un problema. Entonces, en ese caso, lo mejor es sacarlo, ¿ya? Sí, pues esos bajan, justamente. Ya, pues, estos son los caracteres sexuales secundarios. No le voy a dar más vuelta porque si los mencionan, rara vez los preguntan, ¿ya? Si los mencionan, aparecen como encabezados de ejercicio, ¿ya? Lo que sí preguntan más, bueno, ahí están los primarios, ¿ya? Podrían ser un poco más las gónadas por la forma, ¿ya? Aquí están las gónadas y los gametos, ¿ya? Ahora, ojo con esto porque aquí empieza este tema medio complicado. Ya mencionar adenohipófisis y sus hormonas, se me está cayendo la pelota para fuera de la cancha, ¿ya? Ahí ya como que ya eso como que no entra, la adenohipófisis por lo menos. La hormona quizás sí,
porque en el aparato reproductor femenino, que es el que vamos a ver ahora, sí pueden entrar. ¿No? Así de simple, así pueden entrar. La más vuelta. Ahí está entonces el ovario. El testículo lo vamos a dejar un poco de lado. Bueno, ahí se ven, por si acaso, ya que estabas hablando de torsión testicular, lo que se tuerce es el conducto deferente. Pero en el interior, por cierto, esto es igual que un plato de tallarines revuelto. Muy revuelto. ¿Ya? Y estos son los túbulos seminíferos. Entonces aquí los túbulos seminíferos están ubicados en estas cavidades cónicas que son y que conforman el testículo de los mamíferos. En las aves, en los reptiles, en los anfibios, en los peces y de ahí para abajo, ¿ya? La filogenia evolutiva, en los invertebrados, no hay testículos. ¿Ya? Solamente están desarrollados los túbulos seminíferos. O sea, uno de estos conos vendría a ser el equivalente a los testículos en los otros animales. Solo los mamíferos los agrupan en un órgano, no así los ovarios. Los ovarios existen por lo menos, y ahí me va a tirar un piscinazo más o menos grande, en todos los vertebrados. Las peces tienen ovarios. ¿Ya? Los anfibios también. Las anfibias tienen ovarios. Las reptiles también tienen ovarios. Y las aves, ahí sí que ahí aplican las aves, pero las aves femeninas también tienen ovarios. ¿Ya? Ellos tienen ovarios. De hecho, en los bichitos, pues las moscas hembras tienen ovarios. Por eso en los invertebrados, y no sé si te habéis dado cuenta, o en las arañas, por ejemplo, la hembra siempre es más grande que el macho. Siempre. Porque el ovario es un órgano más grande. ¿Ya? Entonces necesita más volumen, necesita más espacio. Y por eso la hembra es más grande. Por eso en la araña, por ejemplo, común de la araña rincón o la araña tubo, que tiene un tremendo abdomen, ¿ya? Un epístoma, no abdomen, es porque los ovarios son más grandes, pues son más bultosos. Entonces, por ende, el organismo es más grande. Y el túbulo seminífero, al ser más chico, ¿ya? No necesita tanto espacio y es por eso que los machos, en los bichitos, normalmente son más chicos. ¿Ya? Así que ahí hay un enlace, un carácter sexual primario que influye en el secundario. ¿Ya? Así que ojo con eso. Normalmente cuando uno ve, por ejemplo, una araña bien grandota, uno dice, no, esta araña, tremenda araña rincón que estoy viendo aquí, esta lo más seguro es que sea hembra. Y cuando uno ve ahí toda una araña toda piñufla, pero que es de rincón, lo más seguro es que ese sea el macho. Y que lo más seguro es que si anda más o menos o le falta una pata, es porque se salvó de que se copuló hace poco y se salvó de que la hembra lo mate. ¿Ya? Porque las hembras, particularmente la araña, son súper tóxicas. Ellas como que matan al macho para asegurarse los gametos de que ese macho no se reproduzca con nadie más, se reprodujo solo conmigo. Y por eso lo mato. Así son las hembras en ese caso. He visto varias, sí, suele darse, suele ser común. Pero eso es la araña, sí, nada que ver ahí con otros casos. Veamos entonces ahí el ovario. Entonces, por eso el ovario es más grande. ¿Ya? Perdón, las hembras en los invertebrados son más grandes. ¿Ya? Y con todos, por si acaso. Entonces, por ejemplo, productivamente se trabajan con locos hembra porque la hembra es más grande. ¿Ya? Se trabaja con piure, bueno, piure no, porque piure tiene los dos sexos. ¿Ya? Pero en locos sí hay diferencia sexual. Con algunos peces también se suele dar y se suele trabajar con más hembras que machos, ¿ya? Porque el macho es más chico, pero no con todos. Con los salmonidios es al revés, se trabaja con machos modificados genéticamente y la hembra se ocupa solo para fecundar. ¿Ya? Pero esos son otros versos. ¿Ya? Ya, pues, ovarios y ovogénesis. Aquí tenemos el ovario, la estructura ovárica. ¿Ya? Hacia acá debería estar, vamos a dibujar aquí está, debería estar el oviducto, ¿ya? O trompa de falopio, que es lo mismo. ¿Ya? Normalmente se habla de trompa de falopio en mamíferos, ¿ya? En oviducto en los otros animales, pero igual se aplica. ¿Ya? La trompa, esa misma. La ovogénesis está directamente relacionada con el ciclo sexual femenino. De hecho, el ovario en sí, aquí si fuera, voy a ser súper cruel, si yo tomara un ovario y lo partiera por la mitad, así como está esta figura, se podría ver cuántas veces ovuló esa mujer, o esa hembra, porque podría darse en cualquier mamífero, y el ciclo en el que está en ese momento. ¿Ya? Entonces es visible. ¿Ya? En qué día le corresponde, si está en una etapa folicular, si está en una etapa lútea, estrogénica, etc. ¿Ya? Normalmente cada ovario ya tiene un aproximado de unos 400.000, 500.000 ovocitos, ya a una aprox. Ya pueden ser un poquito menos, pueden ser un poquito más, ya por ovario. Ya, o sea, se sigue en el grueso, una mujer debería tener más o menos 1.000.000 de ovocitos dentro de sus ovarios. Los que maduraron, ya que se formaron en ovocito 1 sin dejar reservas,
durante la vida intrauterina. O sea, esa niña nace y ya viene con esos ovocitos cargados en los ovarios, por así decirlo. ¿Ya? Y lógicamente, una vez al mes, después de cierta edad, va a empezar o va a comenzar la ovulación. Esa ovulación inicial, que creo que la vamos a mencionar después, se llama menarquía. ¿Ya? La menarquía es la primera ovulación, ya por si acaso. Bueno, aquí lo tengo. Ahí están las etapas del ciclo sexual femenino. ¿Ya? La parte superior es la parte inicial. Se me pierde, ¿dónde tengo el mouse? Aquí está. Esta parte inicial, previo a la ovulación, ¿ya? Es la primera etapa. ¿Ya? Ahí está la ovulación, que no es la mitad del ciclo, por si acaso. Ahí hay un clásico error. Y esta es la parte final. ¿Ya? Y este ciclo, si yo tuviera que hacer esto como siguiendo una secuencia, tendría que ser esta secuencia. Ovulación y de la ovulación para acá, la otra secuencia. Entonces está haciendo eso cíclicamente. ¿Ya? El ovario continuamente está haciendo, bajo este esquema, estaría haciendo una secuencia antihoraria. ¿Ya? Pero más que nada como para tener la idea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una mujer normalmente ovula un ovario primero, el otro después, un mes el siguiente y así, como que los va alternando. Suele darse sí que pueda ovular 2 veces dentro del mismo mes. ¿Ya? Eso puede darse. ¿Ya? En la primera etapa que se ve aquí, antes de la ovulación, hay una secreción de estrógenos. La ovulación está inducida por esa hormona que lo vamos a ver al tiro. Esa es la hormona de la ovulación, de hecho. Sería como la única pregunta que ya igual está como vas tirado para afuera de la línea que para adentro, pero podría entrar. Entonces siempre es bueno recordar que la hormona de la ovulación es la hormona luteinizante, o LH. ¿Ya? Así de simple. Y la progesterona, que es la hormona que trabaja particularmente post-ovulación y durante el embarazo, en caso que se embarace. ¿Ya? A ver, de esto, de anatomía, nada. No me van a colocar un ovario sin dibujar y me van a colocar aquí una flechita y me van a decir, ¿qué es esto? Antiguamente eran así las preguntas. En la época de la PSU antigua, 2009, 2010, eran así las preguntas. ¿Ya? Colocaban una estructura anatómica, una flecha, ¿qué es esto? Ya es cuestión de tomar un facsímil de hambre antiguo. Me acuerdo un tracto digestivo, apuntaban al hígado. ¿Y qué órgano es este? Así era la pregunta antes. Súper memorionas, por cierto. ¿Ya? Ahora no, no, nada que ver. ¿Qué es lo que tengo que saber de esto? La función de cada estructura. ¿Ya? Porque no, tampoco me la van a preguntar. No va a preguntar cuál es la función de la trompa de falopio, no, sino que la va a mencionar el DEMRE en el encabezado del ejercicio. Entonces va a decir, durante la ovulación, el ovocito camina por las trompas de falopio. Entonces ya me está diciendo indirectamente o preguntando indirectamente esa función. ¿Ya? Te hubiese ido bien, sí. De hecho, si teníais buena memoria y memoria visual, memoria fotográfica, mejor todavía. ¿Ya? Porque bastaba con aprenderse un par de partes y listo. ¿Ya? De hecho, antes se pasaba anatomía, ahora ya nada. Nada, nada, nada. Como que la anatomía se la dejan para la universidad nomás. ¿Ya? Ahí sí que hay que aplicar memoria. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo que sí pueden preguntar este caballero que está aquí? El famoso endometrio. ¿Ya? El endometrio es el tejido interno del útero. Sí, pues, para el que tenía conocimientos de anato o para los que estudiaban, estaban en los primeros años de la U en anatomía, en las primeras PSU le iba súper bien cuando la repetían porque no tenían necesidad de preparar una prueba, porque en la U en cierta forma la estaban preparando, ¿ya? Porque ahí eran donde estaban las preguntas de anatomía. Ahora ya de anatomía nada. Salvo, como te digo, pequeñas definiciones. ¿Qué he visto yo? Mencionan mucho el cuello uterino para los anticonceptivos. ¿Ya? Así que ahí es bueno saber dónde está ubicado el cuello uterino. ¿Ya? El endometrio, ¿ya? Las trompas de falopio las nombran, mucho las nombran en los encabezados de ejercicio. Y el ovario, ¿ya? Bueno, los ovarios, precisamente porque el ciclo es ovárico. ¿Ya? Sí, un enfermero sin saber anatomía está sonado, está sonado. El endometrio es el tejido que sangra y es el tejido de la menstruación, en resumidas cuentas. Este tejido se renueva cíclicamente, ¿ya? Y crece durante el mes, después se desgarra, sangra y después vuelve a crecer, después se desgarra, sangra, vuelve a crecer y así cíclicamente. ¿Ya? Entonces el sangrado menstrual en realidad es el desgarro del endometrio. ¿Ya? El miometrio, que es el tejido muscular, yo no he visto que lo mencionen hace muchos años. Ya lo dejo ahí nada más que para saber que ese es el tejido del útero, ya es el que se distiende durante el embarazo y toda la cuestión. ¿Ya? De la cavidad vaginal lo mismo, tampoco, ni ninguna de las estructuras externas del aparato reproductor femenino las preguntan actualmente. ¿Ya?
Ni actualmente la han preguntado, ni ya los últimos 8 años, 8, 9 años, hace mucho tiempo, como digo, que estas preguntas de estructura anatómica no van. Pero sí mencionan estos que destaqué acá. Entonces hay que tener cuidado con la trompa falopio, que es el lugar donde puede ocurrir la fecundación. Puede porque es un supuesto. El ovario porque lógicamente ahora lo vamos a ver. El endometrio porque es el responsable físico de la menstruación. Y el cuello uterino más que nada desde el punto de vista de que hay ciertos anticonceptivos que pueden bloquear el cuello uterino, ya sean hormonas o ya sean físicamente como el diafragma. Pues eso lo vamos a ver la otra semana. ¿Ya? No, ahí están, bueno, ahí están todos marcados. ¿Ya? Ahí está, uno por uno, por si acaso. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, más que nada lo vamos a ver ¿cómo se llama? En la próxima semana cuando veamos la anticonceptiva. Pero los que marqué en un principio son los que más se mencionan, más que preguntarlos. Con el endometrio ahí podría tener un poco más de cuidado. Pero si te manejáis en anatomía, esto lo conoces. Ciclo sexual femenino, cambios regulares a nivel hormonal que modifican principalmente úteros y ovarios, facilitando la maduración del ovocito 1 al 2, o sea, todos los ovocitos 1 ya están en los ovarios, y cada cierta etapa durante el mes se va a transformar un ovocito 1 en ovocito 2, y ese es el que se va a ovular, ¿ya? Y ahí sale ovulación. Y la mantención del embarazo. Lo más común es que no hay embarazo, entonces se producirá la menstruación comenzando un nuevo ciclo. Y aquí no es que quiera ser anti-hijo ni una cuestión, nada que ver, sino porque fisiológicamente, si tenemos 500.000 de ovocitos por ovario, esa mujer no va a tener 1.000.000 de hijos, pues imposible. Ya ningún mamífero se da eso. Lo más seguro es que se pierdan más, la probabilidad de embarazarse sea muy, pero muy baja. ¿Ya? Y aún así, en el caso, por ejemplo, cuando antiguamente no había mecanismo anticonceptivo y se tenían los hijos que habían, por eso es que las familias tenían 9, 10 hijos, el útero pierde capacidad de distensión. Entonces llega un momento que después de tener tantos hijos, pese a que haya fecundación, ese ovocito, no, o sea, ese cigoto no logra implantarse, porque la mujer perdió la adherencia en su endometrio, porque ya ha tenido como 12 hijos. ¿Ya? Entonces, aunque quiera, como que fisiológicamente se evitan tener muchos hijos. ¿Ya? Es como un mecanismo, entre comillas, natural de... Claro, y nos vamos en 5. Hoy sí, ¿todo esto? Sí, ahí sí. Ahora lo vi. Sí, nos quedan 3 minutos todavía. Pero vamos a ver ahí la definición de menarquía, que es lo que tengo ahí en el cuadro. ¿Cuándo comienza el ciclo sexual femenino? En la menarquía, ya que es la primera menstruación y termina en la menopausia. ¿Ya? Entonces ahí están marcados. Y ojo con eso, porque en todos los mamíferos también funciona así. ¿Y quién controla los ciclos reproductores, las tasas de natalidad y todo el aumento de individuos en la población? Son las hembras mamíferas. Ya son ellas las que tienen esa responsabilidad, por así decirlo. Incluye el ciclo ovárico y el uterino. El uterino es cómo crece el útero y el endometrio durante el mes. El ovárico es ese que vimos ahí, que lo vamos a ver ahora como desarmado, ¿ya? Antes de que se me corte la clase. Y aquí ojo con esto, y por eso lo destaco aquí. Generalmente se considera un promedio de 28 días. Ojo, 28 en una mujer de unos 25 años para adelante cuando los ciclos se le empiezan a hacer regulares. ¿Ya? Sin embargo, es muy variable, o sea, hay ciclos cortos y hay ciclos largos, y ahí lamentablemente esto solamente lo podemos vivir desde un punto de vista teórico o lo que hemos visto. Ya aquí una mujer siempre nos va a golear con respecto a este tema. ¿Ya? Va a saber siempre mucho más. ¿Ya? No, lógicamente todos tenemos mamá o tenemos hermana, en mi caso yo tengo señor, tengo hija, por ejemplo. Entonces sí lo vivo, pero de otra forma. Lógico. Y los ciclos sí, pues pueden ser irregulares, pueden ser regulares más cortos o regulares más largos. ¿Ya? Y eso también lo vamos a ver porque decir que la ovulación es la mitad del ciclo está malo. Para un ciclo de 28 es coincidente esa mitad. ¿Ya? Pero para una mujer que tiene, no sé, un ciclo de 32 y es regular, su ciclo, a ver, 32, 22, 20, el día 18 ovuló. Y 18 no es la mitad de 32. ¿Ya? Entonces,
ojo ahí, que vamos a ver el por qué varían al tiro, apenas termine esto, vamos a tener que reiniciar. Y vamos a ver también por qué, o sea, esencialmente por qué pueden variar. ¿Ya? Corto y volvemos al tiro en 5 minutos. ¿Ya? Voy a cortar, por si acaso. Volvemos. Ahí sí. Y la primera parte entonces del ciclo sexual femenino en la fase folicular, también conocida como fase estrogénica. Y ahí ya me está indicando qué hormona es una de las que más va a participar. ¿Ya? La ovulación, que va a separar aguas entre una etapa y otra, no necesariamente en la mitad del ciclo, ¿ya? Solo en un ciclo de 28 corresponde a la mitad. Y la fase lútea, ¿ya? Que en la parte final, pero que en tiempo siempre es estable. ¿Ya? Y ahí ya como que se me fue un poco el spoiler. La fase folicular, ¿ya? Es lo que genera la variabilidad en el ciclo. Por lo tanto, si una mujer tiene un ciclo largo, un ciclo corto y nunca una regularidad, es porque la fase folicular toma más tiempo o menos tiempo. ¿Ya? La fase lútea normalmente siempre dura 14 días, 15 así a reventar, o 13, pero siempre pues el DEMRE es estable de 14 días. ¿Ya? Entonces, cuando yo dije delante, una mujer de ciclos regulares de 32, hice un conteo hacia atrás, ¿ya? Y dije 18, ovuló el día 18. Claro, porque 18 más 14 son 32, si no me equivoco. Ya, es eso lo que en resumidas cuentas hay que hacer. Si el ciclo es regular de 32, cosa que el DEMRE lo ha preguntado, yo le quito 14 a esos 32 para llegar a la día de la ovulación. ¿Ya? Entonces, ahí ojo con eso. Y otra cosa que hay que considerar también es que dentro de la fase folicular la menstruación está incluida. Por lo tanto, la menstruación es parte de la etapa preovulatoria, es parte de la fase folicular. ¿Ya? Y por ende también puede inducir a esa variabilidad porque hay menstruaciones de 5 días, de 7 días, de 4 días. Entonces, siempre la fase folicular es la que va a alargar o a cortar el ciclo. Y claramente, si voy a contar los días, lo correcto es empezar contando el primer día de la menstruación. Ya, ojo con eso también, porque para nosotros los varones a veces nos cuesta esa cuestión del conteo, ¿no? Como que no lo entendemos tan fácilmente. Ya, pues vamos entonces hacia la primera parte, fase, ya perdí el mouse, ¿dónde tengo el mouse? Voy a hacer una raya, para poder ver. Ahí está, ahí sí. Etapas del ciclo sexual femenino. Bueno, ahí está la menstruación, que es como comienza en cierta forma el ciclo, ¿ya? Expulsión de sangre y mucosa desde el endometrio, porque el endometrio se desgarra hacia la vagina producto de la reactivación, ojo ahí, del eje hipotálamo-hipófisis. Ya mencionar eso es mencionar algo que no entra. Cualquier pregunta que haga mención al eje hipotálamo-hipófisis, yo estoy haciendo un facsímil antiguo, esa pregunta hay que sacarla. ¿Ya? Nada del eje hipotálamo-hipófisis, la secreción del hipotálamo hacia la hipófisis va a entrar. ¿Ya? Ni en sistema nervioso, ni en sistema endocrino, porque ninguno de los dos sistemas entran. ¿Ya? Y la primera menstruación, la primera de la vida, ya se llama menarquía. ¿Ya? Antes del periodo, ahí está cómo está el endometrio, se ve ahí, muy grande, muy grueso, ya como inflamado incluso, ¿ya? Llenito de sangre, ¿por qué? Porque esperaba un embrión, po. Esperaba un cigoto ya formado para poder implantarse. Como esa mujer no tuvo relaciones sexuales previo a la ovulación y no se embarazó, el ovocito 2, que se ovuló anteriormente, cae muerto aquí. Ya viene el cadáver del ovocito. Entonces, la menstruación en cierta forma ocurre para llevarse ese ovocito, sacarlo, ¿ya? Sacar ese cadáver que podría generar un problema, ¿ya? Entonces, la menstruación renueva el tejido, ¿ya? Con la salida de mucosa, ¿ya? Del tapón mucoso que hay aquí en el cuello uterino, y adicionalmente la sangre que tenía el endometrio. Ya, por eso es que el endometrio se engruesa, sangra, vuelve a su estado base, que sería este de acá, ¿ya? Del lado derecho de este útero, y ahí progresivamente va a ir creciendo durante el mes. Ese es el ciclo ovárico, o sea, perdón, el ciclo uterino, ¿ya? El engrosamiento progresivo del endometrio que se ve acá abajo, ¿ya? En esto que está aquí donde dejé la X, aquí ocurre el desgarro, el sangrado menstrual, y durante el mes este es el endometrio, va a ir creciendo progresivamente hasta desgarrarse de nuevo. ¿Ya? Ahora, si hay menstruación, o sea, perdón, si hay fecundación, ¿ya? Y hay embarazo, esto se mantiene constante
sin decaer, porque un decaimiento del endometrio podría inducir un aborto, una pérdida. ¿Ya? Así que ahí, ojo con eso. Solo si hay embarazo. Lo recurrente, vuelvo a repetir, es que esto se desgarre todos los meses. ¿Ya? Fase preovulatoria estrogénica o folicular. ¿Ya? ¿Por qué se llama estrogénica? Porque participa el estrógeno. ¿Ya? ¿Por qué se llama folicular? Porque en conjunto con el estrógeno aparece otra hormona, que es la hormona folículo estimulante. Y ahí otra vez, estamos en la línea de lo que no entra. La hormona folículo estimulante la secreta la hipófisis. A mí no me van a preguntar quién secreta la hormona folículo estimulante. No podrían, pero sí me pueden preguntar su función. Así que ahí, ojo con eso. La hormona folículo estimulante, ahí está, el nombre lo indica. Es la hormona que permite la maduración de los folículos. Los folículos, volvamos un poquito para atrás. Los folículos son esto, ahí están, folículos primarios, folículos secundarios. Los folículos se encuentran en la parte de atrás del ovario. ¿Ya? Ahí se encuentra esencialmente el número total de ovocitos. Un folículo se compone por una coraza protectora de células y un ovocito en el interior. ¿Ya? Una cáscara de células y un ovocito en el interior, como un huevito. Entonces, los estrógenos durante la fase folicular van a seleccionar, no, perdón, la hormona folículo estimulante, ahí sí, la hormona folículo estimulante va a seleccionar un grupo de folículos que los va a empezar a hacer crecer. Y ahí es donde viene la secreción de estrógeno. ¿Ya? Entonces los folículos, no sé, pues tengo 500.000 de folículos atrás, selecciono 10, la hormona folículo estimulante hace crecer esos 10 y los empieza a hacer crecer y los empieza a transformar en folículos primarios y uno de ellos, el que primero creció, se ubica en la salida del ovocito. ¿Ya? No, lamentablemente no lo van a hacer todos. Los que no van a ser seleccionados, que son en este caso la gran mayoría, solo uno se va a ubicar ahí en la salida, los otros que todavía están como en crecimiento, van a detener su crecimiento y van a ser reabsorbidos y van a ser eliminados. Y el mismo ovario se va a encargar de esa limpieza, muy similar a cuando hay espermatozoides defectuosos. ¿Ya? Aquí hay unas células que se fagocitan todo esto del ovocito que no se ocupa y te lo terminan ahogando. ¿Ya? Uno solo es el que va a recibir la concentración de estrógenos alta y es ese el que va a crecer muchísimo, ¿ya? Y ese es el que se va a ubicar en la salida del ovario, esperando, ¿ya? Porque, lo vamos para acá, ahí está, pues mira, ahí está, ahí están los folículos y la coraza protectora de los folículos es la que crece. El ovocito que está en el centro, que es ese puntito que se ve ahí, no lo hace, porque el ovocito es el que va a salir del ovario, ¿ya? Y eso va a ser generado en la ovulación, ¿ya? Estimula a los folículos en desarrollo para que estos sinteticen y secreten la hormona femenina conocida como estrógeno. Debido a que en la menstruación disminuye el grosor del endometrio, los estrógenos que están ahí en el ovario secretándose para poder hacer crecer a un folículo más de la cuenta, ¿ya? Promueven la proliferación y crecimiento del endometrio. Por eso es que se llama fase proliferativa, fase preovulatoria, fase estrogénica o fase folicular. Folicular porque crecen los folículos por la acción de la hormona folículo estimulante. ¿Ya? Hasta ahí. Nada más de hormona folículo estimulante. Los estrógenos ayudan al crecimiento del endometrio en el útero. ¿Ya? Por eso se llama fase estrogénica. Y preovulatoria porque es previo a la ovulación. ¿Ya? Vamos a hacer crecer un grupo de folículos, uno más que otro va a crecer más que el resto, ese se va a ubicar en la salida y ese es el que se va a ovular. ¿Ya? Pero no se ovula solo. Tiene que secretarse otra hormona por parte de la hipófisis, ¿ya? Que se llama hormona luteinizante u hormona LH, cualquiera de los dos términos. ¿Ya? En realidad no deberían preguntarme quién secreta esa hormona. ¿Ya? Basta con saber ahí como dato adicional la hipófisis, la adenohipófisis, ya, basta. ¿Ya? La hormona luteinizante presiona el ovocito y lo hace salir. Y el ovocito sale hacia la trompa de falopio, ¿ya? Por las fimbrias. Y toda la coraza protectora, que de hecho ahí se ve, ahí está la ovulación, ¿ya? Ahí está marcado este evento de la ovulación por la hormona LH. La LH presiona este ovocito, igual como cuando rompemos un huevo, y este huevito sale hacia el ovario, hacia el ovocito. En el ovario, toda esta coraza protectora se queda, toda la cáscara se va a reutilizar. Eso se va a reutilizar en la fase lútea, ¿ya? Esta coraza protectora, después de la ovulación, se cierra.
y secreta la progesterona. Por lo tanto, la progesterona es la hormona que estaba en el folículo escondida. Y la progesterona, en cierta forma, se va a elevar, va a elevar, va a elevarse durante la fase lútea, preparando un embarazo en el endometrio. El endometrio va a crecer, va a crecer, va a crecer, y se va a mantener constante por la acción de la progesterona. Entonces, en la etapa siguiente es una etapa secretora, posovulatoria o la fase de la progesterona. ¿Ya? La hormona LH estimula el folículo que quedó y promueve la transformación en el cuerpo lúteo. O sea, toda esa coraza de células protectoras del ovocito, porque la LH hizo ovular al ovocito, que a esta altura ya es ovocito 2, cierra esta coraza esta cascarita protectora y genera el cuerpo lúteo, ¿ya? O cuerpo luteal, y ese cuerpo lúteo es el que sintetiza y secreta la progesterona, bueno, y también un poco más de estrógeno. Más progesterona que estrógenos, pero la progesterona aquí es la clave. ¿Ya? En el útero la progesterona se encarga de engrosar y vascularizar. ¿Qué significa vascularizar? Llenar con sangre. ¿Ya? Hay muchos capilares ahora, ¿ya? Y lógicamente eso está lleno de sangre en espera de un posible embarazo. ¿Ya? Vascularizar y mantener estable el endometrio del útero. Bueno, y se ve el endometrio con toda la irrigación sanguínea adicional que tiene ahora. De hecho, aquí la mujer tiene un producto de esta vascularización, de una permeabilidad mayor de los capilares sanguíneos. Esta mujer lo más seguro es que tenga un leve alza de temperatura, ya temperatura corporal en general, ya producto de ese aumento de tejido sanguíneo. ¿Ya? Entonces ahí también podríamos determinar en qué etapa del ciclo está la mujer por esa alza de temperatura, que vuelvo a repetir, es de 0,3 de 0,4, virtualmente imperceptible. ¿Ya? ¿En un ciclo irregular se le resta 14 para saber su periodo de evolución? Sí. ¿En un ciclo irregular? Sí, igual. Es que te pueden decir, no sé, po. Lo que pasa es que del ciclo irregular ese dato no te sirve. ¿Ya? ¿Por qué? Muy simple. Porque si este mes o el mes que pasó ya tenía 32, vamos a seguir con 32. Como es irregular, el próximo mes no va a tener 32, pues va a tener 18. No, 18 es muy poco. 26, ya 26. Y no te sirve de nada hacer el cálculo porque como los ciclos son irregulares, no sabes cuándo te va a tocar la ovulación. Si los ciclos son regulares, de 32, tú sabes que todos los meses vas a tener 32 días de ciclo. Entonces, a esos 32 tú le restas 14, llegas al día 18, que ya te tocó la ovulación anterior. Entonces tú puedes decir, el próximo mes, el día 18, como es regular, voy a volver a ovular. Entonces ahí se extrapola a eso. Por eso es que se dice que el ciclo es regular. Pero si el ciclo es irregular, no vas a pegarle nunca el palo al gato, porque, vuelvo a repetir, si es irregular de 32, ovulaste el día 18. ¿Ya? El siguiente mes, como es irregular, chuta, no sé cuándo voy a ovular, supongamos que fue el día 26. Réstale 14 y vaya a llegar al día 12. Entonces ovulaste el día 12. No vas a poder extrapolarlo al siguiente mes. Vaya a estar jugando a ciegas. ¿Ya? No me no me quedó claro. Sí, en los ciclos irregulares no te sirve de nada hacer el cálculo, porque no vas a saber cuándo te va a llegar la menstruación, por ende no vas a saber cuándo te llegó la ovulación. Son los regulares los que sí tú puedes hacer el cálculo. ¿Ya? Y por eso es que con los ciclos normalmente no son regulares, usar el método del calendario sin otro método anticonceptivo es meter las patas tarde o temprano. ¿Ya? Es jugar a la ruleta rusa prácticamente. Entonces, mira, si tú tienes ciclos regulares, ¿ya? No es problema hacer el conteo hacia atrás. Siempre es bueno contar 14 hacia atrás para llegar al día de la ovulación. Entonces, vuelvo a repetir, si el ciclo es regular y el ciclo tiene, hagámoslo complicado, tiene 35 días y el ciclo es regular, ¿ya? Cuenta, al 35, réstale 14. Eso me da 21. El día 21 le tocaba ovular a esa mujer, ya ovuló en el ciclo que ya pasó. Como es regular, el siguiente mes también va a tener 35. Entonces, tú sabes que el día 21 te va a tocar la ovulación. Cuentas hacia adelante 21 días y ahí vas a ovular. Evitas tener relaciones sexuales una semana antes, una semana después, para no quedar embarazado. Para eso se ocupa en realidad este tema del conteo de calendario.
siempre y cuando no se ocupe un método anticonceptivo, porque si ocupáis un método anticonceptivo, ya sea hormona o barrera o pastilla o inyección, da lo mismo contar porque no te vayas a embarazar. ¿Ya? El conteo es como el método arcaico, es como para que no te pillen, una cosa así. Más o menos, ¿o no? Así que esta cuestión es complicada el tema del conteo, ¿eh? Por si acaso. No es muy sencillo. A mí, yo igual, cuando era cabro, me costó un montón poder aprenderlo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Digamos que no son 100% efectivos. Sí, pues el método del calendario es el menos efectivo. Creo que tiene una efectividad de un 70%. Eso quiere decir que de 3 relaciones sexuales, una puedes quedar embarazado. Embarazado. Embarazada. No, es lo menos efectivo que hay. Es lo menos efectivo que hay. Claro, lo que pasa es que esta misma clase la hice el martes, pero era un curso de puras mujeres. Y ellas me dieron la clase a mí, po. Ellas sabían todo el conteo, hacer los cálculos, toda la cuestión, ningún problema. Pero siempre, siempre, cuando han tocado o puros hombres o más hombres que mujeres, en ese caso son las mujeres las que llevan la batuta de esa clase, si ellas saben el conteo. O por lo menos hay una que sabe más que el resto. Ya siempre se va a dar. Pero nosotros no, pues aquí nos paramos en un tema que es completamente teórico para nosotros. ¿Ya? Uno, porque no lo vivimos, a lo más lo vemos, ya lo podemos ver, pero no le vamos a andar preguntando a la y oye, ¿tu ciclo cuándo? Ay, ¿te llegó entonces cuando corresponde? Ah, ¿eres regular entonces tu ovulación te va a tocar. No, pues no lo vamos a hacer, por mucha confianza que le tengamos a esa mujer. ¿Ya? Los caballitos de mar, claro, porque los caballitos de mar ahí el tema es distinto. Po. Ahí, en realidad ahí es la hembra igual, pues la hembra es la que ovula y el macho se hace responsable de las crías en realidad. Hay unas ranitas que como que hacen lo mismo igual. Y los pingüinos machos se hacen cargo de las crías y son ellos los que empollan. ¿No? Así que ahí aguante los pingüinos. Ellos están deconstruidos, la evolución los deconstruyó. Si no hay implantación, en el endometrio, el cuerpo lúteo, mira lo que le pasa al cuerpo lúteo, está llenito ahí de progesterona, secretando mucha progesterona, mucha, mucha, mucha. Si no hay implantación, no hay embarazo, en resumidas cuentas, este cuerpo lúteo se degenera, forma como una costrita y se seca. Y aquí formó una estructura que se llama cuerpo blanco, cuerpo albino o cuerpo de albicans. ¿Ya? El cuerpo de albicans ya no puede secretar progesterona porque no hay embarazo. ¿Ya? Y al no mantenerse el nivel estable de progesterona y estrógenos, estos empiezan a decaer. Decaen, decaen, decaen y llegan al límite, casi al cero del torrente sanguíneo, del nivel plasmático, que eso es el nivel plasmático, el nivel que hay en el torrente sanguíneo, y eso hace que el endometrio no pueda mantenerse. Y como no se puede mantener, se desgarra. Y ocurre la menstruación. Entonces la menstruación es el inicio del nuevo ciclo, pero también es un síntoma de que los niveles hormonales bajaron porque no hay embarazo. Por eso la mujer menstrua, porque no se embarazó. Así de sencillo. Ahora, es lógico, si la mujer se embaraza, el primer síntoma es que no va a menstruar, porque los niveles se van a mantener constantes. Ese cuerpo albino no se va a formar, ese cuerpo blanco. ¿Ya? El cuerpo lúteo va a seguir estable y va a mantener el nivel de progesterona por más o menos unos 3 meses. A esa altura, un buen mamífero, ¿ya? Un mamífero como tal, ya va a tener la placenta desarrollada. Y la placenta va a mantener el nivel de progesterona, que en nuestro caso es así 3 meses, ¿ya? En los otros mamíferos menos. ¿Ya? O es variable dependiendo de su propio ciclo de gestación, pero en el nuestro es de 3 meses. Entonces, la progesterona va a ser placentaria y esa placenta es la que va a mantener el embarazo. O sea, el embrión mantiene su gestación y evita que se desgarre el endometrio y que ocurra una menstruación que se lo pueda llevar. En resumidas cuentas, eso. Si hay embarazo, los niveles hormonales se mantienen constantes. Si no hay embarazo, al contrario, el ovocito llega muerto ya al endometrio, el endometrio pierde los niveles hormonales que lo mantenían y los niveles hormonales al decaer inducen ese endometrio una menstruación y el ciclo se reinicia. ¿Ya? Más o menos, ¿o no? Más o menos, ¿o no? Yo sé que esto es medio complicado, vuelvo a repetir, para nosotros. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, 3 etapas. Una etapa variable, que es la fase. Ya perdí el mouse. ¿Sí? Que es la fase. Bueno, la menstruación es variable porque es parte de la fase folicular. ¿Ya? Toda la fase folicular en general, que incluye la menstruación,
es variable en tiempo. Puede ser más corta, puede ser más larga, depende del mes, depende si los folículos crecieron rápido, crecieron lento, si la menstruación se alargó, se acortó. Entonces, por eso la etapa folicular es una etapa variable en tiempo. ¿Qué es lo más común? La regularidad, ¿ya? En un ciclo normal, por así decirlo, en un ciclo regular, la etapa folicular puede durar 14 días después de los 28 años, no, perdón, de los 25 años en adelante. ¿Ya? Es por eso, en realidad, cuando las células ya están sensibles a los niveles hormonales y ya tengan todos sus receptores creados. Es por eso. ¿Ya? Pero vuelvo a repetir, lo común es que la fase folicular, pero si mira, hay mujeres que pueden tener 32, 34 años, ya uno dice, no, ya esta mujer ya tiene ciclo estable, pero basta con que se haya estresado mucho ese mes para que el ciclo no sea regular. Entonces son súper susceptibles a cambios incluso ambientales. ¿Ya? Como dicen por ahí, hasta la luna le puede generar una variación en la etapa folicular. Entonces es mejor definir la etapa folicular como una etapa variable en el tiempo. ¿Ya? Ahora, el DEMRE te va a decir en el ejercicio, una mujer que tiene ciclos regulares de 26 días, dos datos importantes, ciclos regulares, ¿ya? El ciclo que pasó y el que va a ocurrir duran 26 días. Ciclo regular y el ciclo es de 26. ¿Ya? Al ser de 26, tú le restas 14 y llegaste al día de la ovulación. Y eso lo extrapolas al siguiente mes. ¿Ya? Eso, no es más que eso, ¿ya? Por si acaso. Ya, pues, fase preovulatoria estrogénica, porque el estrógeno manda aquí, y folicular, porque lógicamente crecen los folículos por la acción de la misma hormona, el nombre lo dice, hormona folículo estimulante. Nosotros también tenemos hormona, por cierto. La ovulación es inducida por la hormona luteinizante. ¿Ya? Ojo con eso también. Nosotros también tenemos la hormona luteinizante, ya por si acaso. Hace una cuestión que nada que ver, por cierto. Y durante la fase lútea, que es la fase estable, ya 14 días fijo, por eso cuento para atrás fijo 14, ¿ya? Vamos a tener un nivel de progesterona y estrógenos, perdón, en aumento y se van a mantener constantes si la mujer se embaraza. Si la mujer no se embaraza, ¿ya? El ovocito viene muerto, así, llega ahí el cadáver del ovocito al endometrio y los niveles hormonales van a decaer. Al decaer los niveles hormonales, ocurre la menstruación y se reinicia el ciclo, ¿ya? Porque el primer día de la menstruación es el inicio de la nueva fase folicular, ¿ya? Así que ojo ahí con eso. Ya, aquí ojo con esta lámina. Todo lo que está en el sector derecho de la pantalla es válido, entra. ¿Ya? De hecho, ahí está el alza de temperatura que te decía yo, por el ciclo de temperatura corporal. Hay una leve alza de temperatura después de la ovulación. Entonces, si esto la mujer lo evalúa, ¿ya? Puede determinar si está en una etapa folicular o en una etapa lútea y si ovuló o no ovuló. ¿Ya? Más que nada, como para saber, vuelvo a repetir, basarse en un método arcaico como el método del calendario. ¿Ya? Pero el que preguntan es este y este. Ahora, este de las hormonas ováricas es complementario a ambos. Justifica el por qué maduran los folículos, justifica el por qué ocurre la menstruación y se engrosa el endometrio. ¿Ya? Eso de las hormonas ováricas aquí. Y el de las hormonas hipofisiarias, a mí no deberían preguntármelo. Pero ojo, sí pueden hacerlo, particularmente porque la hormona luteinizante es la hormona de la ovulación. Mira la alza de hormona luteinizante. Y esa hormona alza se debe a la ovulación. ¿Ya? Entonces te lo podrían comparar y al DEMRA le encanta hacer esas comparaciones, por lo tanto eso sí podría entrar. Aquí la mujer ovula porque se eleva el nivel de hormona luteinizante. Es por eso. ¿Ya? No pasa nada aquí en el útero, nada que ver. De hecho, el estrógeno baja porque la luteinizante se eleva. Son como contrarias. ¿Ya? De hecho, la luteinizante después baja y el estrógeno se vuelve a elevar. ¿Ya? Junto con la progesterona, que ahí la progesterona como que va a la par del tejido del endometrio. ¿Ya? Mira, cómo va la progesterona, que es la línea morada, y el endometrio va creciendo, 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 decae la progesterona y se me cayó el endometrio. Entonces, la menstruación es inducida porque la progesterona decae. Y la progesterona decae porque el cuerpo albino se degenera, o sea, perdón, el cuerpo lúteo se degenera, y eso es porque la mujer no se embarazó. ¿Ya? Así que, ojo con eso. ¿Ya? En el sector izquierdo, hipotálamo, hipófisis, la liberación del factor liberador
la secreción de las hormonas hipofisiarias, y el órgano blanco, que es el ovario, y la retroalimentación negativa, ojo, nada de eso entra. Si tú te encuentras con una figura así en un ejercicio antiguo, ni lo mires, porque no va a entrar, ¿ya? Ni para el masculino ni para el femenino. Para el masculino menos todavía, ¿ya? Para el femenino tampoco, ¿ya? Así que, ojo, si aparece una figura como esta, con estos signos más, estos signos menos, al revés aquí, ¿ya? Esto no entra, porque eso era parte del sistema endocrino, pero endocrino puro y duro, por eso no va a entrar nunca, ya lo sacaron. Así que ojo con ese cuadro. La mitad sí entra, la mitad hacia la derecha sí entra, la mitad hacia la izquierda no. ¿Ya? Así que ahí lo dejé esencialmente por eso, para que seas capaz de discriminar cuando estés haciendo ejercicios del DEMRE, por ejemplo, ya que en la página del DEMRE hay unos facsímiles online, ¿ya? Que se pueden hacer ahí en línea, pero son viejos, ¿ya? Pero sí sirven, pero hay que discriminar, hay que sacar ejercicios que nada que ver, y esos son eso, ¿ya? Ya, pues, ¿y qué pasa si hay implantación del embrión? Lógico, hay embarazo. Si llegó un espermatozoide justo cuando iba saliendo un ovocito, guagua. Y esa guagua que conlleva un embarazo, ¿y ese embarazo qué es? ¿Cuál es la consecuencia de la fecundación aparte de que viene una guagua en camino? 4 cosas que considera el DEMRE, y la primera la han preguntado muchas veces. Restablecer la diploidía de la especie. Espermatozoide haploide, ovocito haploide, se fusionan, forman un cigoto, haploide más haploide, diploide. ¿Ya? Entonces se restablece la diploidía de la especie, y ese organismo, ojo, de hecho ahí aparece por ahí, es variable, tiene su propia variabilidad genética, tiene medio juego genético paterno, medio juego genético materno, pero no es la mamá, ni tampoco es el papá, es una mezcla de ambos. Entonces él tiene su propia y porta su propia variabilidad genética, es un nuevo ente, ¿ya? Determinado, en ese momento se determina el sexo cromosómico, porque el espermatozoide es el que lo determina, y el culpable es el papá, ¿ya? Si ese espermatozoide, el último cromosoma que llevaba es un Y, niño, va a ser un niño, y si llevaba un cromosoma X, va a tener doble X entonces en el par sexual, y por ende será una niña, ¿ya? Y eso en los mamíferos, para todos, se aplica la misma regla. Así que si yo tuve una camada de puras gatitas, es culpa del sinvergüenza el gato de al lado de la vecina, ¿ya? Así que ahí es culpa de él. Y otra cosa que hay que considerar es que se forma el cigoto del huevo, que eso es como lógico también, ¿ya? A gastar mucha plata, en el caso de la guagua, sí, a gastar mucha plata. Está muy caro el kilo de guagua. Bueno, el kilo de gatitos también no está tan barato tampoco, que digamos, ¿eh? Así que hay responsabilidad. ¿Qué dejé aquí abajo? Ya, lo que no entra. No entra esto, si te llegan a preguntar qué hormona es esta, que hay muchas preguntas del DEMRE con eso, ese ejercicio descartado. Esa es la hormona gonadotrofina coriónica, que la desarrolla el corión, que a esa altura ya lo tiene un embrión. El corión va a ser la futura placenta, por así decirlo. Y es ese corión el que mantiene el embarazo. Ya, de hecho, la gonadotrofina coriónica secreta, esa hormona, la detectan los test de embarazo. Esa es la hormona que detectan los test de embarazo, por cierto. Cuando vi los pañales para mi hija, mejor me voy más. Lejos, lejos. Yo lo veo, igual tengo un montón de amigos que tienen hijos chicos y no, por suerte la mía ya no tengo ni la fuerza ni la plata, por cierto. Bueno, la universidad sale caro, pero ese ya otro verso. Y esto de la implantación que se ve aquí, más que nada como anecdótico, hasta ahí llegamos nosotros. Hasta ahí te van a llegar las preguntas. La formación de un cigoto, los blastómeros, la mórula, el blastocito y la implantación del blastocito a esa altura gástrula, nada de eso entra. Nada de desarrollo embrionario puede entrar, porque lo descartaron por parte del DEMRE, ¿ya? Así que ni esto entra, ni esto entra. Pero hasta aquí entra de esta forma, como una consecuencia, ¿ya? Y eso sí que el DEMRE lo... Hay hartos ejercicios de esos antiguos que son válidos, ¿ya? Y siempre el DEMRE le da mucho a esta cuestión de la diploidía de la especie. Ya lo he visto por lo menos unos 3 ejercicios, y eso ya es mucho para que se repita en... Uno dice 3 ejercicios en 15 años, es poco. No, es mucho, porque lo normal es que no se te repita un concepto. No debería, ¿ya? Entonces, ojo con eso. Podrían preguntarlo, ¿ya? Cerramos ciclo sexual femenino. Ahí tenemos el ciclo ovárico y el ciclo uterino, que son los dos que me pueden preguntar, ¿ya? Ciclo ovárico es solo el del ovario, y ahí
en la parte de arriba del gráfico. Ahí se ve cómo el folículo va creciendo, se ovula, después la coraza protectora se cierra, formando el cuerpo lúteo para tener progesterona para mantener el embarazo. Como no se embarazó esa mujer, que es lo regular, eso se degenera, se transforma en cuerpo de albicans, y el cuerpo de albicans no secreta hormonas. Al no secretar hormonas, la menstruación asimílala como el descenso hormonal. ¿Ya? Si no hay hormonas, hay menstruación. Yo podría inducir una menstruación en una mujer si le bajo los niveles hormonales. Si tuviera un botoncito así para bajarle los niveles hormonales como los del volumen, la mujer menstruaría. Y hay pastillas que lo hacen. La pastilla al día después hace eso. Le baja los niveles hormonales abruptamente y la mujer menstrua porque presume que quedó embarazada. ¿Ya? Por eso se llama pastilla al día después. Bueno, ahí están las etapas. Están al revés, ¿eh? Las coloqué al revés en realidad nada más que para amargarme o amargarle la existencia. Abajo, preovulatoria, etapa variable, que incluye la menstruación, y las dos hormonas que podrían mencionarme o preguntarme. Ahí la folículo estimulante, ocha, está justo en la línea de lo que no entra, pero podría entrar. La ovulación siempre por la hormona luteinizante, siempre. Y la etapa posovulatoria, como decae el nivel de hormona luteinizante, se elevan por la acción del cuerpo lúteo, ¿ya? El nivel de progesterona y el nivel de estrógeno. ¿Ya? De hecho, esa mención, decir que por la acción de la luteinizante se forma un cuerpo lúteo, eso ya incluso está fuera de la cancha. Ya eso ya no debería mencionarse porque ahí habría una retroalimentación positiva. Y eso de retroalimentación, no. No, nada de retroalimentaciones, feedback positivo, negativo, ni una cuestión. Ya, porque ahí ya me caigo en sistema endocrino. Y este es una conclusión muy lógica, pero que también la ha mencionado el DEMRE en ejercicios. Si hay embarazo, la gonadotrofina coriónica, ojo ahí, el corión no debería mencionarlo, mantiene el cuerpo lúteo, con ello la progesterona. Si hay embarazo, el nivel de progesterona se mantiene. Eso es lo que tenemos que quedar. Esto, si lo veo, hay ejercicios de esto. Esto que está aquí, no entra. Pero lo demás, sí entra. Por eso lo dejo, para hacer esa distinción. Si no hay embarazo, que es lo regular, el cuerpo lúteo se degenera disminuyendo la concentración de progesterona y con ello el desgarro y renovación del endometrio, y eso se traduce, no se ve ahí, en una menstruación. No sé por qué no apareció el cuadro, acá tampoco lo tengo. Pero ahí debería decir menstruación. ¿Ya? Y lógicamente la menstruación es el reinicio del ciclo y la menstruación se enganchaba aquí con la etapa preovulatoria, con la ovulación, la posovulatoria y la menstruación otra vez, porque es cíclico. ¿Ya? Y eso. ¿Alcanzamos a hacer uno, no? ¿Un ejercicio? ¿Alcanzamos a hacer eso, no? Intenta hacerlo. Tienes 4 minutos 38 segundos y contando. Está buena esta. Está buena este ejercicio. Me gusta este ejercicio, por eso lo elegí. Porque aparte de haberlo dicho por lo menos unas 2 veces, por lo menos, es un ejercicio muy DEMRE. Así preguntan esta cuestión. Durante el ciclo ovárico de una mujer sana, con ciclos regulares, ¿cuál de los siguientes estímulos provoca directamente la menstruación? ¿Por qué menstrua una mujer en resumidas cuentas? Esa es la pregunta. Y creo que se me fue adelante la respuesta. C. El aumento de los niveles plasmáticos de hormona luteinizante, menstruación u ovulación. Porque una mujer ovula por la letra C. Como aumentan los niveles plasmáticos de luteinizante, la mujer ovuló. ¿Ya? Ojo con eso. Ahí sí que sería la letra C. ¿Ya? La ovulación, hormona luteinizante. Así que la C en realidad no es. ¿Ya? Esa es de la ovulación. Mira, la D dice el aumento de los niveles plasmáticos de prolactina y oxitocina. Esas son las hormonas de la lactancia. Si la mujer estuviera dando pecho, ya en periodo de lactancia, en realidad cualquier mamífera hembra, sería la D. ¿Ya? Así que ojo con eso ahí también, eso es para la leche. No hay nada que ver. Ni C ni D. Ya, la E imposible que te la pueden preguntar ahí se le escapó, probablemente esa alternativa no exista en un ejercicio actual. Ya, porque dice el aumento de los niveles plasmáticos de hormonas liberadoras de gonadotrofina. Las hormonas liberadoras las liberaba el hipotálamo.
Y como el hipotálamo es parte del nervioso y el endocrino, ¿ya? Es parte del sistema nervioso, pero controla el sistema endocrino, no, tampoco. Así que la E en realidad debería descartar haberla borrado. No es una opción viable. Aquí o es A o es B. Está bueno esto. ¿Por qué una mujer menstrua? ¿Porque bajan los niveles de estrógeno y progesterona? ¿O porque bajan los niveles de hormona folículo estimulante? Vamos para atrás. ¿La B? Mira, vamos para atrás. Todavía tenemos 2 minutos. Ahí está la respuesta. En la parte que sí entra. Ahí. Ahí está la respuesta. Mira, ahí está la hormona folículo estimulante en la que dice hormonas de la hipófisis y con una rayita de color verde. La luteinizante es la rayita de color celeste. Y las hormonas ováricas aparecen con el estrógeno en naranjo y la progesterona en morado. Ahí, fotografía visual ahí. Ese es el torpedo, por si acaso. Y volvamos un poquito más atrás. La hormona, mira, ¿por qué se llama etapa folicular o preovulatoria? Porque ahí actúa la hormona folículo estimulante. La hormona, el estrógeno o la progesterona y el estrógeno, más la progesterona que el estrógeno, actúan, ahí está, actúan en la etapa lútea, en la etapa final, los 14 días fijos, ¿ya? Entonces, ¿por qué una mujer menstrua? Porque decaen los niveles de estrógenos y progesterona. Esa es la respuesta, ¿ya? Y ojo con eso, porque a nosotros los hombres nos cuestan siempre estos ejercicios, siempre se nos enredan. A mí estos ejercicios me costaban un montón. Ahora ya los tengo asimilados después de muchos años, pude explicar la misma situación, ¿ya? Pero cuando de hecho empecé a hacer clase, tuve que pedir ayuda con esto, porque me enredaba entero, ¿ya? Y siempre me enredé hace muchos años, ya no. La hormona folículo estimulante participa en la etapa previa. Ya decae el nivel de folículo estimulante cuando el folículo ya se creó, previo a la ovulación. Ahí podría tener eso, en una etapa folicular. Pero la A es pero síntoma de una menstruación. Por eso yo puedo inducir la menstruación en una mujer, ¿ya? Porque si yo le bajo los niveles de progesterona y estrógeno con otra pastilla, con otro medicamento,